Buenos días mis hermanitos, un gran saludo les mando con mucho afecto y mucho amor. Hoy vamos a continuar con la serie de Primera de Pedro, vamos a ver el versículo 6. Dice lo siguiente, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Una de las cosas más importantes en la cual es necesario para nosotros es la aflicción. Muchos cristianos rechazan esto, pero la aflicción es necesaria para crecer. Dice que la salvación nos tiene que producir alegría. Dice que, que mediante la fe podemos alcanzar la salvación, en la cual en la salvación nos sentimos alegres, pero es necesario que por un poco de tiempo sea tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La prueba es algo importante para nuestra fe. La prueba tiene que ser probada, la fe tiene que ser probada. Por lo tanto, esto es algo que nosotros tenemos que prepararnos cuando empecemos la vida cristiana. Tenemos algunos puntos de vista, por ejemplo, aquí en el Salmo 9:14, dice así, dice, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Aquí tenemos a hombres del Antiguo Testamento que pues ellos no tenían una salvación tan grande como la que tenemos nosotros. Ellos no eran partícipes de la naturaleza divina, no eran partícipes de preciosísimas promesas. Sin embargo, ellos podían alegrarse, ¿verdad? En el marco de la salvación, alegrarse en el Señor, ¿verdad? Vemos a David, vamos a tener otro punto de vista de David aquí en el Salmo 35:10, dice lo siguiente, dice, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? ¿Qué libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que la despoja? Entonces aquí vemos, por ejemplo, la posición de estos hombres, de saber que ellos están dispuestos a padecer. ¿Por qué la alegría que nos da el Señor? Porque Él dice que Él nos libra de muchas cosas. Él nos libra de los enemigos, nos libra de los peligros, nos libra de una cantidad de cosas. Es importante para nosotros que podamos entender lo complejo que es este mecanismo. Lo complejo para que podamos asimilarlo. Son realidades necesarias para alcanzar el crecimiento. Pero la gente, realmente los creyentes nuevos son muy sensibles. Entonces no están dispuestos a pasar por este trago. Mucha gente prefiere mejor abortar que pasar por esta situación. Aquí tenemos otro salmo, 12, del 2 al 3. Dice así el salmo. He aquí, Dios es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación por mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces aquí nos está hablando este pasaje que no debemos de tener temor. Este pasaje es una promesa que nos da la seguridad de vivir confiadamente. Dice, no podemos tener temor porque la fortaleza eran construcciones que en la época medieval, en la época
del Antiguo Testamento construían para asegurar que de que no pudieran invadir tan fácilmente. Entonces la fortaleza les daba mucha seguridad y Dios es nuestra fortaleza. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a confiar de que no estamos solos, lo tenemos a Él. Él es nuestra fortaleza. Tenemos acá en Isaías, aquí tenemos otro escritor, Isaías 12, del 2 al 3, dice lo siguiente. Dice lo siguiente: He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Tenemos aquí en Isaías, perdón, aquí tenemos otro Isaías 61:10. Dice así: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada, dice, adornada con sus joyas. Entonces aquí tenemos un punto de vista de Isaías. Isaías está hablando de esto. Entonces habla de que él se va a gozar intensamente en Jehová y que su alma se va a alegrar en su Dios, en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos ha vestido de vestiduras de salvación, porque nos rodea de manto de justicia. O sea, realmente Dios empieza a llevarnos por un camino de justicia, empieza a producir en nosotros una ética específica y especial y una moral y especial. Así que nosotros, hermanos, tenemos aquí una gran bendición, ¿verdad? Y por otro lado, vamos a ver, por ejemplo, Primera de Pedro 1:7 dice lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces aquí nos habla esto, que la prueba, nosotros tenemos que ser probada, nuestra fe tiene que ser probada. Dios va a permitir que el diablo nos meta en muchas tentaciones, en muchas pruebas para poder lograrlo. En el Salmo 119, el 7 del 119:75 dice lo siguiente: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea, nosotros como cristianos tenemos que pensar lo siguiente: cuando Dios permite que lleguen aflicciones a nuestra vida, son aflicciones que van conforme a su fidelidad. Esas aflicciones tienen un propósito de perfeccionarnos, de darnos una forma, una imagen, de conformarnos a la imagen de Jesús. Jesús dice que Él tuvo que sufrir. Él dice que tuvo que sufrir lo indecible, pero dice la Escritura que Jesús aprendió obediencia. Y aquí tenemos por último en Hebreos 12 del 7 al 11, dice lo siguiente: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía,
Pero o sea, Dios, para lo que no es, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Sí? Dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, precisamente este es un punto muy importante de lo que esto significa. Mis hermanos, hay que tener paciencia, hay que aprender a soportar, todos los conflictos que la vida nos puede traer. Hay que aprender a manejar todos los inconvenientes y a lidiar con todas las complicaciones que la misma vida nos propone. Es la única forma en que nosotros podamos desarrollarnos de una manera santa y sana. Dios los bendiga, mis hermanitos. Les deseo lo mejor en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.